Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase en un momento. Bueno, antes de empezar la clase, debo de, les he dado su práctica calificada número 1. Este va a ser el mecanismo que vamos a emplear. O sea, ustedes se entregan de acuerdo a un link y en formato Word, tal como lo han hecho en la primera práctica calificada. Y yo voy a tratar de calificarle lo más pronto posible. Esta vez tuve que hacer doble calificación porque no sabía cómo hacer con la prueba de entrada, pero como se puso puntos negativos, entonces eso ha balanceado de que a todos se les ha puesto el calificativo de 13 en la prueba de entrada, confiando en que eh, iban a sacar entre 14 y 17, ¿no? Entonces, en esa prueba de entrada. En algunos casos creo que he excedido, pero a todos se les ha puesto 3, excepto a aquellos que no han rendido la prueba. Si alguno de ustedes no ha rendido, no ha asistido a la prueba de entrada o no la ha entregado, entonces yo no le he considerado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces estamos de acuerdo con todo esto. Yo les voy a dar más o menos un plazo de 24 horas para hacer reclamos. Yo he atendido todos los reclamos y sus notas ya están en el sistema SIGA de Internet. Ustedes pueden verificar ahí la nota final que han tenido. ¿Por qué? Porque se redondea. Se redondea si es que es por ejemplo, si es 11.5 para arriba, se redondea a 12, pero si es 11.4 se redondea a 11 únicamente, ¿ya? Entonces, en el sistema SIGA se admiten solamente notas enteras. Entonces, la nota que les pongo es con redondeo. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Bien, entonces vamos a continuar. Profesor, Sí, la segunda PC la otra semana. la segunda práctica está dada para la semana del 28, efectivamente. Del 28 al 31, efectivamente. Está así. Profe, ¿y qué temas vendrá? Y solamente lo queremos hoy día nomás. Va a venir lo que hemos hecho en la clase pasada. Si ustedes se acuerdan, la práctica calificada 1 por el feriado que hubo del 8 de diciembre, les tomé de la semana de lo que habíamos hecho bastante teoría en cuanto a lo que es la programación estructurada y lo que es la programación orientada a objetos y algoritmos. Entonces, no ha habido nada de programación. Para esta segunda práctica ya tenemos una clase donde hemos hecho programación. O sea, que la semana pasada se ha hecho programación y hoy día también les voy a introducir algunos conceptos más de programación en C. Entonces yo ya puedo preguntarles sobre ello. La dificultad, lo que yo quiero decirles es de que yo no les voy a preguntar cosas que no he hecho, a pesar de que sé que algunos de ustedes conocen el lenguaje de programación, pero eso sería tal vez injusto para algunos que lo están llevando por primera vez. ¿Alguna otra dificultad? Ahora, el examen parcial está programado para la semana del 4 de enero. Entonces, ese examen parcial va a ser común para todas las secciones. Los profesores del curso son como 5 o 6 secciones. Yo ya he remitido preguntas para que se les tome. Va a ser con la mecánica que estamos imponiendo. Una parte es teórica y una parte práctica, donde van a tener que resolver un problema, pero la mayor cantidad de puntaje va a venir de la parte teórica, donde les dicen, por ejemplo, cuál es la salida de este conjunto de código, ¿no?
y se supone de que ustedes tienen eh, que todas las declaraciones se han hecho, ¿no? Pero solamente unas líneas de código, ¿no? Va a ser común, va a ser común a todos. Lo que sí no se ha definido es la fecha exacta y cómo se va a dar, porque como se va a hacer en el Moodle a veces se sobrecarga y aquí son casi 150 alumnos. Entonces lo que pretendemos hacerlo es en una hora en que no haya mucha carga. Por ejemplo, un sábado en la mañana o en la noche o eventualmente un domingo, ¿no? ¿Alguna otra observación o pregunta o duda que tengan, por favor? Profesor, disculpe, buenas tardes. Sí. ¿Cuántos puntos se ha otorgado por la prueba de entrada o cómo ha sido La lo... prueba de entrada se ha otorgado 3 puntos a todos los que han dado la prueba de entrada. Si no ha dado la prueba de entrada, si no se ha presentado la prueba de entrada, no se le ha considerado nada. Profesor, disculpe, en mi caso, como la prueba de entrada ya tenía las respuestas registradas, yo no presenté la prueba, más bien solamente le hice un comentario en el Moodle, porque... Lamentablemente en ese caso yo ya no puedo hacer nada, porque yo ese día les dije, resuelvan así como está o traten de justificar, o bien si están de acuerdo con eso o no. Entonces, se suponía que tenían que mandarlo y la mayor parte lo ha mandado. Entonces, aquellos que lo han mandado han tenido su recompensa, digamos, por mandarlo, ¿no? Porque es un error. Porque por otro lado, no puedo ponerle cero a todos en eso, ¿no? Y de otra forma, no tenemos la hora ni el tiempo como para volver a tomar una prueba de entrada. Esa es la dificultad, porque no me pueden dar otra aula Zoom para hacer esa prueba de entrada. Así que, si yo les hubiese dicho, bueno, es voluntario que ustedes manden, entonces ahí sí podría reclamar, pero en este caso yo les dije que manden así nomás, ¿no? Entonces ya fue responsabilidad de los que mandaron y los que no mandaron, ¿no? Ya, sí, sí lo entiendo, profesor. Perdón, más bien yo entendí que, claro, como las respuestas ya estaban registradas, pues enviar una solución así donde ya están las respuestas, pues no es muy, no tiene mucho sentido. Bueno, así lo Cierto, entendí ya. cierto, pero por otro lado, no puedo desconocer de que ustedes tienen un derecho, que es el dar una prueba de entrada que beneficia o que aumenta la nota de la práctica calificada número 1. ¿Me comprende? Entonces, Sí, no profesor. quería Sí, lo entiendo. tampoco afectar de alguna forma los derechos de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Ok, profesor, muchas Entonces, gracias por la aclaración. ya. ¿Alguna otra aclaración? Profesor, Sí. una consulta. En las prácticas calificadas, en las siguientes, ¿también va a haber puntos en contra? Lo voy a evaluar. El semestre pasado no les puse puntos en contra, pero a veces es una buena idea, ¿no? Porque a veces dicen cada cosa y entonces ya tienen un poquito más de cuidado con lo que responden. Pero probablemente no, voy a dejar de lado esa práctica, ¿no? Observen de que se hizo los puntos en contra porque empezaban con 3 puntos, ¿no? O sea, nota de 23, que no se puede registrar en el sistema. ¿Está bien? O sea, la nota máxima iba a ser 23, entonces con los puntos en contra, en algunos casos se ha disminuido un poco, ¿no? Para bajar un poco, ¿no? Yo creo que fue la mejor solución, de todas formas. ¿Algo más? Bueno, entonces queda todo aclarado. Estamos completamente de acuerdo en la forma como se ha procedido con la prueba de entrada y
y tenemos una práctica calificada el próximo martes. El próximo martes es la práctica calificada número 2, de acuerdo a la programación que ha hecho departamentos, porque departamentos indica de que en la semana del 28 al 31 se tiene que tomar la práctica calificada número 2. Felizmente que las clases tenemos en los martes y no es el feriado de Año Nuevo, entonces no hay problemas. Bien, vamos a empezar con la clase. Entonces vamos a compartir algo. La clase pasada hemos trabajado con el C, con el lenguaje C++. Aquí tenemos unas diapositivas del ingeniero Butler, donde se dan algunas cosas sobre el lenguaje C mismo. Entonces, y luego voy a volver a nuestras separatas y cualquier ejemplo lo vamos a hacer en DevC como hicimos la clase pasada. Eso lo hemos dicho. Nació en los laboratorios de Bell Telephone, está inspirado en el lenguaje B. En realidad, el B, el PL1 son lenguajes viejos que ya no se utilizan. BCPL también, o sea, el B y el BCPL, que fue modificado por Denisichi. Y el lenguaje C fue creado para hacer un sistema operativo. El sistema operativo se llamó Unix. Ese es un lenguaje de propósito general. ¿Qué significa un lenguaje de propósito general? Lenguaje de propósito general significa que se puede usar para desarrollar cualquier tipo de aplicación. Entonces, ya sea comercial o científica. En esos tiempos se vio, en ese sentido se entendía un lenguaje de propósito general, ya sea cuestiones científicas o cuestiones comerciales. Sin embargo, el C fue usado para escribir un sistema operativo. Es un lenguaje de alto nivel y es un lenguaje estructurado. Y permite el manejo de datos, bits, bytes y de direcciones. Es de fácil transportabilidad, ofrece una librería bastantes en ejecución y se emplea para escribir sistemas operativos, compiladores, manejadores de base de datos, procesadores de textos, juegos, etc. ¿no? O sea que su propósito inicial fue para crear un sistema operativo, lo cual lo hizo, ¿no? Y también la mayor parte de los compiladores están hechos así. Esto porque permite el manejo de datos, bytes y de direcciones. O sea que manipula la data que puede estar en una dirección de memoria. Puede extraer, tiene acceso a eso a través de un mecanismo que se conocen como punteros y que también lo tiene el C++. Eso permite manipular la memoria y entonces pueden modificar los datos de memoria. Eso es algo un poco peligroso porque eso incluye hacer hackeos, cambiar información, en fin. Objetos de un programa. Forman un programa objetos y separadores. Los objetos son signos especiales, identificadores, etiquetas, números, constantes, variables. Identificadores representan a constantes, variables, tipos de datos, funciones, etc. Y es una secuencia de caracteres de cualquier tamaño, comenzando con letras sin blancos intermedios. Una variable, por ejemplo, no puede empezar con un número. Si le dicen 1 ABC, esa no es un nombre de variable. Y también se diferencian las letras mayúsculas de las letras minúsculas. Identificadores válidos, límite, valor 1, mensaje N3, observen, con rayita. Identificadores no válidos, porque empieza con número. Index, blanco, dólar, no tiene. Float, ¿por qué float no es un identificador válido?
porque esa es una palabra reservada. Dólar total. Empieza con un símbolo que no está permitido para empezar en un identificador. Los objetos son constantes, variables y sentencias. Eso es muy general dentro de un programa, ¿no? Mantienen su valor, pueden ser de diferentes tipos. Las variables siempre cambian su valor mediante sentencias ejecutables. Las sentencias están conformadas por las instrucciones, funciones y definiciones. Las sentencias pueden ser simples o compuestas, y cada sentencia debe terminar en punto y coma. Objetos, sí. Directiva fue como una orden especial del computador. Va precedida por un símbolo de Michi. Esto implica la forma de ingresar archivos o, si no, librerías. Por ejemplo, include con io.h, que pues la extensión H indica que es una librería hecha por un usuario, o sea, no solamente son las librerías usuales, en cualquier parte del programa y se aplica. Michi define constance 100, ¿no? Esa es otra forma de definir una constante. Los tipos de datos, char ocupa 1 byte, entero int ocupa 4 bytes. De acuerdo, 4 bytes son 4 por 8, 32. Entonces, el rango del entero, por ejemplo, es de 2 a la 32 menos 1, de menos 2 a la 32 a 2 a la 32 menos 1. Son números. Largo long ocupa 8 bytes, sin signo para los enteros. Punto flotante ocupa 4 bytes, un float, y doble ocupa 8 bytes. Los operadores aritméticos más o menos lo hemos visto: suma, resta, multiplicación, división. Más significa incremento en una unidad. Si yo digo a una variable más i, bueno, ahí hay una diferencia, porque el más se puede usar como precedente o como pospuesto. I más es diferente de más i. En algunos casos es igual, pero en el primer caso, cuando es precedente, significa que primero se hace la acción y luego se incrementa. En cambio, en el i más, primero se aumenta y luego se hace la acción. Lo mismo para el decremento. El igual es el operador de asignación. Más igual, estos son operadores que equivalen, bueno, tal vez lo podamos ver mediante, les voy a explicar esto. Voy a usar la pizarra hidro, si la tengo aquí. Ya, aquí tenemos. A veces se hace x más igual a 4, por ejemplo, esa sentencia. Esto equivale a x igual a x más 4. O sea que es una especie de abreviación. Lo mismo si decimos x menos 5. Es lo mismo x menos igual a 5. Equivale a x igual a x menos 5.
si digo x multiplicado por igual a 4, significa x igual a x multiplicado por 4. O sea, es un operador de asignación. A eso se trata, ¿no? Entonces, lo mismo con el operador módulo 2, módulo igual a 3. Implica x igual a x módulo x módulo 3, ¿no? De esa forma. Entonces esos son operadores que se usan normalmente de esta manera. Voy a dejar de compartir esto para regresar a la separada. Entonces también el divide y el módulo. Los paréntesis son para alterar la prioridad de ejecución de las operaciones. ¿Por qué? Porque tiene preferencia la multiplicación, la multiplicación y la división, luego la suma y la resta y los módulos. Un momentito. Entonces ahí ven algunos ejemplos. Entonces, identificador total, eso. Identificador J, precio igual a 5. O sea, esto va a ser una constante en la programación orientada a objetos. Una cosa es declarar de que la variable va a ser usada, o sea, va a estar definida dentro del programa, y la otra es inicializarla. Entonces, sin embargo, se puede declarar e inicializar al mismo tiempo, ¿no? Como en este ejemplo. Hay datos string msg order. Por ejemplo, aquí, float rsm. Si inmediatamente damos esta sentencia, este es un error. ¿Por qué? Porque R y S tienen que ser inicializados. En algunos compiladores los toma como que si no los inicializan, los pone igual a 0, pero en realidad deberían ser inicializados a algún valor. Número más 20, lo que se puede hacer. J igual a 30. R igual a 2, aquí se equivocó. R división 2, nada más debía haber puesto, ¿no? Que es lo mismo para la división. La admiración es negar. Negar, decir que no. La igualdad, la igualdad como esta, está viendo si son iguales. Entonces el resultado es un resultado booleano, verdadero o falso. No igual. Todos estos operadores son operadores lógicos. ¿Por qué se dicen lógicos? Porque el resultado de ellos es la expresión de verdadero o falso. De operador y el operador o el operador signo de interrogación. Por ejemplo, y es igual x mayor que 9. Eso, el x mayor que 9 es un valor de verdad o falsedad. Si x es mayor que 9,
Por ejemplo, supónganse que X ha sido 20. 20 es mayor que 9 de verdad, entonces a Y se le pone el valor de 100. Si X hubiese sido 7, eso es falso, entonces Y va a tomar el valor de 20. Observen que la sintaxis del signo de interrogación es aquí, la expresión, asignación, está asignando algo, un valor. Si esto es verdad, entonces el primero. Si esto es falso, el segundo. Aquí falta el punto y coma. Aquí, crear la coma permite crear operaciones de ejecución secuencial. Normalmente no lo vamos a usar. X es igual a 10, o sea, es entre paréntesis. X por 2, o sea, 10 por 2, 20. X más 9, 29. Implica de que se obtiene para Y el valor de 29. Para Y mayúscula. Un programa se compone de uno o más bloques de sentencias llamadas funciones. Esto aparte de la declaración de librerías que se van a usar. Entonces, los bloques de sentencias que son funciones, debe haber por lo menos uno. Ese bloque que nunca deja de faltar en ningún programa es el bloque main. Todo programa debe contener al menos esa función que dice que gobierna la ejecución del programa. En la clase siguiente vamos a ver un poco de funciones, porque eso es algo fundamental. Entonces, un programa consta normalmente definición de librerías, definición de constantes, una función, la función principal que es la main, que puede tener variables, tiene que tener un cuerpo de la función principal. Todo bloque se define mediante llaves, una llave de inicio y una llave de finalización. La declaración de variables, que es dentro del bloque, se declaran las variables locales antes de ser usadas. O sea, las variables locales son las variables que se van a usar dentro de la función, no son las variables globales. Las variables globales o las constantes se declaran fuera de del bloque principal. El cuerpo de la función es un grupo de instrucciones ejecutables, directivas para incluir otros activos, Michi include, y definir constantes y marcas. Algunas veces se utiliza el void. Void significa vacío o la nada en la declaración de funciones y definiciones para especificar que la función no devuelve valor o no emplea parámetros. Un ejemplo donde ponemos, por ejemplo, void, función, etcétera, etcétera, o sea que la función no va a retornar nada, es cuando, por ejemplo, queremos imprimir encabezados. Entonces, en todas las hojas de un programa debe de decir Universidad de Ingeniería, Facultad de... Entonces, esa función que se va a encargar de imprimir el encabezado no necesita retornar nada al programa principal, sino solamente mandar esa orden de impresión a la impresora. Entonces, por ello, no retorna nada, o sea, puede ser de void, ¿no? No necesariamente necesita usar parámetros, ¿no? Este es un ejemplo de un programa que define, bienvenidos al C, M,
define n estás alegre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, esta es una versión del C, printf, no está usando lo que nosotros estamos usando, el sin y el count. Esto es más bien C únicamente, C simple, ¿no? Printf, ¿cuál es tu nombre? Get, no es gets, es get únicamente nombre. Printf hace eso. Y print ok y get ch de esta forma. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Print nombre mn. Nombre. ¿Cuál es tu nombre? Nombre. Entonces va a escribir nombre y luego m, que es esta variable. Bienvenidos a C. ¿Estás alegre? Y luego ok, ¿no? Entonces el resultado es eso. ¿Cuál es tu nombre? Alguien contesta. Bienvenidos al C. ¿Estás alegre? Ok. Hay algunas cosas que tiene el C simple. Utiliza las dobles cuando se desea incluir una línea de comentarios. Si el comentario tiene más de una línea, se debe utilizar slash asterisco para el inicio y asterisco slash para el final. Utilizar Michi incluye para señalar las librerías que se utilizarán y Michi define para definir una constante. Toda función tiene una llave de inicio y otra de fin. Cada instrucción termina en punto y coma. Se pueden agrupar instrucciones entre llaves. Puede existir subbloques de instrucciones. Comienza del bloque y comienza dentro de él otro bloque. Esto se da cuando hay cierta complejidad en el problema. O sea, no hay dificultad, ¿no? Se define al inicio del programa, define el nombre unificador, define max 200, define char, define sueldo, define línea, int max, ejemplos, esos son nombres o identificadores. El nombre identificador puede ser con mayúsculas, minúsculas o combinación de ellas. El dato puede ser de cualquier tipo ya definido. Una constante string debe estar entre comillas. Este es un ejemplo de cadena. Una constante de tipo char es una simple comilla, ¿correcto? O sea, es que le llaman apóstrofes o comillas simples. La variable es un identificador que sirve para guardar valores de un tipo de datos en memoria. Se puede declarar e inicializar su valor en la declaración en forma opcional. Toda variable se declara antes de ser usada. Puede ser local o global, si se declara dentro o fuera de una función. Una variable siempre se define indicando el tipo y el nombre. Tipo, nombre, int, a, y cuando dicen el tipo, se puede definir varias variables separándolas por coma. En una misma declaración se pueden definir varias variables del mismo tipo separados con comas. Aquí lo dice. Una variable global si se define fuera de la función main y puede ser utilizada en cualquier función. Una variable es local cuando es definida dentro de una función, por lo que es válida solo para esa función. Ejemplos de variables. Observen, son separados por coma y al final una punto y coma. Char scar, long, número máximo. Char text 80 significa que es un texto de tamaño 80 caracteres. Variables locales son aquellas definidas dentro de una función y están únicamente asociadas a esta función y no se puede acceder a ellas a través de ninguna otra función.
Cualquier variable declarada dentro de una función se lo considera una variable automática, es decir, que cuando se accede a la función se le asigna espacio en la memoria en forma automática. Tienen un ejemplo, contador. Observen, aquí está usando int contador y aquí el más fuera. Sería lo mismo cuando es usado de esta forma, que es una sola, que no está dentro de una sentencia más compleja, lo mismo que si este más lo pusiera al inicio como precedente. Significa aumentar en 1 el valor de esta variable. El valor de contador es, bueno, va a ser 1 aquí, imprime valor que es, bueno, voy, imprime valor aquí, imprime ahora el valor de contador es contador y obtiene un carácter, imprime valor, int contador 5, el valor de contador es este, que va cambiando, ¿no? Variables globales. El dominio de las variables globales se extiende desde el punto en que se definen hasta el final del programa. En otras palabras, si definimos una variable al principio del programa, cualquier función que forme parte de este podrá utilizarla simplemente haciendo uso de su nombre. Una variable global puede ser utilizada en cualquier función luego de ser definida fuera de cualquier función. Las variables globales proporcionan un mecanismo de intercambio de información entre funciones sin necesidad de usar argumentos, ¿no? Las variables globales mantienen el valor que se les ha asignado dentro de su ámbito. Aquí tienen variables globales. Esta main, la variable es esta, 9, pero no está fuera, ¿no? Void, una función int variable. Esta es la variable global. Entonces, si esta variable es global, entonces puede ser modificada aquí con 9. Pero también una función puede acceder a esta variable, por eso es que lo pone aquí. O sea, la main accede a la variable global que ha sido declarada. Una función también accede a esa variable global. La función accede a esa variable global. Y observen, ellos también pueden modificar. Por ejemplo, esta le está sumando más, ¿no? Inició con 8. Una función, otra función, ahora el valor de la variable, y una función es variable, y aquí dice una función, otra función. Entonces esta otra función es la que le está cambiando el valor a 9 primero y luego a 10, ¿no? O sea, todos acceden a la variable que ha sido declarada fuera de todas las funciones. Observen que esto de aquí, dice void, una función, está definiendo, esto también es característico de C++. Define aquí una función, otra función, lo define. Esto es para decir de que estas funciones van a ser definidas más adelante. ¿Por qué más adelante? ¿A qué se refiere eso? El main de esa manera las puede usar, porque como la compilación es lineal, si ustedes no pusieran esto, void una función, void otra función, cuando viene aquí una función, le va a decir un error, es un error sintáctico. Va a decir, ¿y qué cosa es esto? No conozco. Entonces, cuando dice una función, se significa de que el valor, o sea, esta función va a estar definida más adelante, que es aquí. Aquí es donde lo tenemos, ¿cierto? Y también dice otra función, que está acá. ¿Está bien? Entonces, por eso es de que tenemos esto. ¿Está bien? Bien. Cuando se define el global, se hace la misma forma en que se declara una variable ordinaria. La definición de una variable global se realiza fuera de cualquier función. Aparece antes de cualquier función que desee utilizar dicha variable. Entonces, quiere decir esto de que, por ejemplo,
acabó la función main, yo podría definir otra variable global, int, segunda variable. Pero esa segunda variable solamente es usada por las funciones que continúan. No puede haber sido usado por main. ¿Por qué? Porque ha sido declarado posteriormente a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Se realiza fuera de cualquier función y aparece antes de cualquier función que desee utilizar dicha variable. No pueden acceder a esa variable si aparece antes de la función. En C, para las operaciones hay librerías de input-output. Para las operaciones de entrada y salida de datos se tienen que utilizar librerías que contienen comandos que permiten apoyar dichos procesos. Use include para incorporarlos al inicio del programa. Este es estándar input-output.h, operaciones básicas de entrada y salida, mediante las funciones getChar y putChar, también otras funciones como getLine, printf y scanf. Fstream se utilizan los operadores sin y out y code utilizados en C++. Un string en C++ es un objeto mediante el cual un programa puede insertar o extraer datos utilizando los operadores de inserción o de extracción. Hay IOStream para manejar operaciones de entrada y salida de datos, equivalentes a la estándar input-output. Mat es una librería que contiene los prototipos de las funciones y otras definiciones para el uso y manipulación de funciones matemáticas, tales como POW, SQRT, POW es exponencial, SQRT, cosine. Observen que C++, por ejemplo, utiliza mucho el concepto de objetos. Entonces, si quieren elevar a una potencia un elemento, tienen que decir mat.pow, o sea, llaman a la clase. mat.pow23 significa 2 al cubo. Pero sin embargo, si están en C++ y han incluido eso, pueden decir únicamente POW, sin necesidad del mat. Y lo mismo con las otras librerías que se tienen. Todas las librerías estándar de C++ contienen una declaración del espacio de nombre estándar, std. El espacio de nombre std no es una librería, sino simplemente un namespace. Por esta razón, no reemplaza la declaración de las librerías del código. Simplemente facilita la escritura desde el momento de usar las entidades de las librerías estándar. Contiene los prototipos de funciones en C para gestión de memoria dinámica. Esto lo hemos usado para generar números aleatorios, es la RAM. Aunque la librería mat también tiene un RAM. El lenguaje de programación C++ cuenta con diferentes instrucciones que nos permiten manejar los datos como los comandos syncode, printf y scanf. A diferencia del lenguaje C, en C++ las operaciones de entrada y salida ya no se hacen a través de funciones, sino que se hacen por medio de objetos definidos por clases que han sido diseñadas de maneras apropiadas para este fin. Ahí entramos a una definición en cuanto a programación orientada hacia objetos. Para poder emplear los elementos que permitan la entrada y salida de datos del medio estándar de entrada y salida, se usa primordialmente la biblioteca input-output string. Scanf permite leer datos desde el teclado. Scanf, cadena de formato, lista de variables. Cadena de formato de esta manera. Aquí hay ejemplos. Esto de aquí entre comillas es el formato para cada uno de ellas. La variable CA y la variable B. La variable D es el tipo de dato.
que está, tranquilo, decimal, entero decimal. Entonces, esto quiere decir entero decimal es de un flotante. Entonces son dos variables numéricas. Este porcentaje C es carácter, este es string, y para este va a ser un carácter y este va a ser una cadena de caracteres. Ese es el scanner. Gets permite leer una cadena de caracteres desde el teclado. Gets cadena, pero en este caso se tiene que declarar de esta forma, como nombre 15, get char y get ch se usa para leer un carácter de esta forma. Entonces son similares. Aquí tienen un ejemplo. Printf digite una letra, char, get char, la letra es, digite otra letra, la letra es el resultado. La salida puede hacerse con printf, cadena de formato, datos. La cadena de formato puede ser de, o sea, con el porcentaje también entero, entero sin signo, entero octal, entero hexadecimal, flotante, en fin, una serie de formas. Puts escribe una cadena de caracteres, cputs, pero para video. Putchar escribe un carácter en pantalla. Putch, igual que el anterior, pero para video. Cprintf para video. Salida con formatos de esta forma. Var es de tipo float. Entonces, lo que está diciendo m posiciones enteras y n decimales, ¿no? Es de tipo int. Entonces aquí no hay otra cosa, ¿no? Es de tipo cadena. Una rayita ms var. M espacios que ocupa la variable, n cantidad de decimales. Por defecto, ajusta a la derecha, ajusta la impresión a la izquierda, menos. Define sueldo, también tenemos el printf, scanf, ahí lo tenemos también. Esta es una especie de Borland C++, que también se puede trabajar con el DevC. Aquí tenemos un programa printf, hola mundo. Los operadores son los mismos del C++, bueno, este es el del C++. Sin y count, invocación o llamada de la librería. Sin, observen siempre de esta forma, R y S significa dos variables que están ingresando. Ahora, cuando se pone así, sin ningún mensaje, es una especie de mal estilo, ¿no? Siempre se debe decir, ingrese dos números separados por un espacio en blanco, para tener idea qué es lo que se va a hacer. Utilizar la variable cow cuando se desea provocar la salida del contenido de una variable constante por pantalla en C++. Ejemplo, digite los valores de P y Q, ahí los tienen, R igual a P por Q. Bueno, esto ya lo hemos visto casi con los ejemplos que hemos tenido, excepto de cadena, ¿no? Char, nombre 15, que vamos a verlo de otra forma. El área de un círculo. Uso del getLine también. Para leer string que incluyen varias palabras se utiliza la función sin.getLine. Aquí sin se está siendo usado como un objeto. Entonces, siendo un objeto, tiene métodos. GetLine es un método de sin. Y se requiere longitud, carácter de fin. Un arreglo char de 100 elementos llamado string
que queremos leerlo completamente de 300, que se lea hasta que encuentre el carácter N. Su código sería el siguiente. Entonces tienen string 1, introduce una frase, sin getLine, string 1, 100, dice. La frase es string 1, no hay problema. Code, digite otra frase, sin getLine, el sin tiene métodos getLine de esta forma. Tu frase es de esta manera. Estructuras de control. Determinan la secuencia en la que se ejecutarán las instrucciones de un programa. En un programa muchas veces es necesario alterar el orden de ejecución de las instrucciones, ya sea en función de una condición o porque se desea repetir un número de veces la ejecución de un grupo de instrucciones. Para atender estos requerimientos se tiene sentencias selectivas, if, else, switch, o sentencias repetitivas, while, do, for. Permite ejecutar el file 0 o más veces dependiendo del valor de una expresión numérica. Hay otra sentencia que es el do while. Para el do while no tiene que ingresar por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque la condición de continuación se prueba al final. Entonces, si se va a probar al final la condición de continuación, significa de que tiene que entrar al lazo de repetición por lo menos una vez. Mientras que con el while podría ser de que no se ingrese al lazo para repetir algo. Su funcionamiento es el siguiente. Se evalúa la condición. Si el resultado es 0, la sentencia no se ejecuta y pasa a ejecutar la siguiente sentencia del programa. El while normalmente define un lazo de repetición, como hemos ilustrado en la clase anterior, pero permite de que no se ingrese al lazo, ¿no? Si el resultado es 0, la sentencia no se ejecuta y pasa a ejecutar la siguiente sentencia. Es lo mismo que decir, cuando he puesto 0, quiere decir de que la condición lógica para ingresar al lazo ha sido falsa. Si es distinto de 0, ingresa al lazo, se ejecuta la sentencia dentro del while y el proceso se repite comenzando en el punto 1. Entonces, ese es el while, en la condición, si es verdadero se hacen las instrucciones, si no, no. Entonces, por ejemplo, ahí tienen, while num es distinto de 0, escribe el número, mientras que el número sea distinto de 0, tenemos esto, sin num, suma, suma más 1. Luego, escriba el número, si escribe 0, suma va a ser suma y la suma total es tanto, ¿no? Aquí tiene suerte porque el lazo de repetición es el 0, ¿no? Pero si pusiéramos while num distinto de menos 1, alteraría el resultado final, ¿no? Ahí tienen la ejecución de eso. Programa que imprime números impares entre 1 y 50. Una forma es esta, incluye números impares, empieza con 1 y lo recorre con i más 2, que es una forma que se puede hacer, ¿no? En realidad aquí van a tener un poco de cuidado. Cuando tienen una llave y el while es una sola sentencia, no necesitan llaves. Solamente necesitan llaves cuando dentro del while tenemos más de una sentencia. Ahí tienen el resultado. Que calcula la suma de números ingresados y termina cuando el número es 0. Digite un número. Tenemos esto. Sin número. Cuando el número es 0. While num. Aquí
se olvidó, while num mayor que 0, porque tiene que haber una instrucción y luego ingresar. Dijiste un número 0. Aquí sí está bien. O sea, dice sin num, while num mayor que 0. Debería ser, ¿no? Si hubiese sido 0, no ingresa aquí, ¿no? Y aquí sí, dijiste un número o 0. Sin num, la suma está total, ¿no? Ahí tienen el resultado. Sentencia repetitiva do while. Un ciclo do while es una estructura de control cíclica que permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición específica, sino evaluándolo justo después de empezar por primera vez el bloque de instrucciones. Observa, el do tiene que ingresar por lo menos una vez. A veces no se desea, no se desea. Entonces, en ese caso, si no se desea ingresar por lo menos una vez, se debe utilizar el while y no el do while. Expresión es cualquier expresión numérica relacionada o lógica. El funcionamiento es el siguiente. Se ejecuta la sentencia dentro del do, se evalúa la expresión. Si el resultado es 0, la sentencia del do es falso, ya no se ejecutará. El resultado es 0, 0 significa falso. Si el resultado diferente es eso, el de 0 el proceso se repite comenzando por el punto 1. Ahí tienen, do while, verdadero o falso. Entonces, si la condición se cumple, continúa, regresa, ¿no? Do, Chiara convierte el valor numérico en 1 más, ¿no? A igual a más 1 incrementa while A menor o igual que 255. Ingrese A implica, ¿no? A igual a 1, ¿no? Mientras que A es menor que 255. Tienen el programa. Este programa imprime el mensaje superior el tope si se ingresa un número entero, 1 y un tope dado, pero no acepta ningún otro número. Digite un número, es para crear, ¿no? While n es mayor que 0 y n menor que 11, digite un número, es adivinanza, ¿no? O sea, finaliza cuando, o mejor dicho, se da, si el número está entre 0 y 11, entonces se dice que se adivina. Si no, no. Que calcule el factorial de un número. Eso lo vamos a ver de otra forma también. Digite un número, factorial es 1, x igual a 1, y hacer esto, while x es menor que 1. El factorial del número es es un lazo. Observe, aquí cuando hablen llaves, tienen dos sentencias, entonces por eso es que se abren las dos llaves. Quiere un programa en qué edad tendrá la niña cuando se le da la última cantidad y la cantidad total recibida. Cuando cumpliera 12 años de edad y duplicar el regalo en cada cumpleaños subsiguiente hasta que el regalo excediera $1000. Escribe un programa para determinar qué edad tendrá la niña cuando se le da la última cantidad y la cantidad total recibida, ¿no? Entonces hay un do de por 2 o el d es menor que 1000. Edad también se tiene, edad va incrementando en 1 unidad cada vez y al final lo imprime, no sean las difíciles. El if también es una decisión de repetición, es una expresión que si es más de una sentencia, esto tiene que definir un bloque con las llaves, lo mismo que en el else. Expresión, sentencias, tenemos aquí, si A mayor que B, P es igual a R por A, S, P es igual a R de A, ¿no? O sea, si
si A es mayor que B, si A es menor que B. Entonces tenemos estos dos valores. Son oraciones que no sabría decirles qué representa la P o la R. Condición verdadero o falso, ¿no? Si condición sucede, observe, se pone llaves siempre y cuando sean más de una instrucción, si no, no es necesario. Como aquí, ¿no? Dos instrucciones, entonces tiene que poner la llave. Si no, las llaves. Si no, no es necesario. Ingrese 3 números, lectura de valores, code. Si A es mayor que C, si A es mayor que B. Y si A es mayor que C, A es el número mayor. ¿Cierto? A es mayor que B, A es mayor que C. O sea, el mayor de 3 números. Si se observen aquí, hay que tener cuidado con el orden. Este if va con este else. Este otro if va con este else. Pero esto debería estar indentado. Cuando se indenta es que es mejor. B es el número mayor, C es el número mayor. Se está queriendo hallar el mayor de 3 números, ¿no? Este es un programa que resuelve una ecuación cuadrática, ¿no? Y aquí se tiene que decir si el discriminante es 0, la raíz es menos b, es una sola, ¿no? If anidados, if expresión, sentencia. Hay varios if que se pueden hacer. Si x es igual a 1, si y es igual a 0, a 1, print 1, print 2. Este print 2 se va a ejecutar de todas maneras, porque no depende de esta condición. Es una sentencia, es otra sentencia. Este else va con este, entonces print 3. Si x es igual a 1, aquí sí. Si x es igual a 1, se van a hacer estas dos sentencias. En cambio aquí no, ¿no? Print 1, solamente así, ¿no? Else print 2, ¿no? Diagrama de flujo para determinar si aprueba o no un curso. Proceso verifica aprobación. Ingrese nota 1, ingrese nota 2, nota 2, suma es nota 1 más nota 2. Suma es mayor que 14, sí. Respuesta aprobada. No, suma es mayor que 11, entonces respuesta es sustitutoria. No es reprobado. Supletorio menor que menos 21 menos suma. Bueno, respuesta a un supletorio. Bueno, es un diagrama de flujo para un sustitutorio. Y aquí, programa que calcula el mayor de dos números. Esto no es mayor problema. El menor de 3 números. Voy a publicar esto para que lo vean. Algunos pseudocódigos. Sentencias switch, que son con caso. Esto es de C++. Caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1, switch según selección, expresión. Este es su sintaxis. Y tiene que tener un default. Code, cuando es el caso 1, hacer todo esto. Caso 2, hacer todo esto. Pero tiene que tener un default. Si no existe un valor de constante, se ejecutan las sentencias a continuación del default. Tiene que poner un default. Ejemplo, y imprime el día de la semana. Ingrese un número de la semana. Si día menor que 1, menor o igual que 1, y día menor o igual que 7, tenemos hasta domingo. Y entonces, aquí, si se pone este día o un día diferente, el default va a publicar número incorrecto. Else, code, día, número de día errado, también tiene por fuera. Bueno, aquí, observen aquí. Si día mayor o igual que 1, menor o igual que 7, entonces día no va a llegar a 8. Sin embargo,
se tiene que escribir un default. Dentro de un switch requiere la sintaxis de que se escriba un default, que en este caso ponemos número incorrecto, pero como se está entrando aquí con día mayor o igual que 1 y día menor o igual que 7, es imposible que se ponga un número incorrecto, pero la sintaxis sí obliga a que se ponga un default, else número de día errado. Por eso es de que aparentemente hay una repetición, pero este default es debido a que la propia sintaxis del lenguaje obliga a que el switch tenga que tener un default, ¿no? Programa que calcula el promedio de edades según el sexo. Entonces, sexo, edad, número de hombres, número de mujeres. A veces el definir las variables, eh, el definir las variables no se hace de manera que reflejen lo que significa, ¿no? Por ejemplo, sexo, edad está bien porque entendemos de que ellos van a representar un modelo real de en un caso el sexo y en el otro caso la edad. Pero NH nosotros no podemos no, ligarlo a algo, ¿no? Probablemente sea número de hombres, NM, número de mujeres, ECH, no sé qué será, pero parece que es hombres, CM, número de mujeres, NR1, NA1, no sé, no sabemos qué significa. Digite sexo y edad, ¿no? Entonces dice sexo y edad, número de hombres, caso de que sea 0, el número de hombres, tenemos eso. SH es la acumulación de la edad suma de edades de los hombres. SEH es suma de edades de los hombres. Esa es la idea, ¿no? Y SEM es suma de edades de mujeres. Entonces aquí he puesto de esta manera. Esto es el case cuando nace un 1, un 0 o un 1 siempre tiene un break, que significa que se salta de aquí y continúa con esta sentencia. NA. Y luego ya continúa acá, y si el número de hombres es mayor que 0, porque podría haber menos, ningún hombre, entonces promedio de edad de hombres, aquí el PEH, observen aquí ya descubrimos qué significa cada uno de estos, promedio de edad de hombres, promedio de edad de mujeres, es igual a tanto. El promedio es esto, edades de hombres, y ya tenemos. Entonces, en algunos casos es conveniente dar los nombres de las variables en una forma que signifiquen algo o que estén ligados a la dinámica del programa que queremos resolver. Ahí lo tienen. Ejemplo de switch lamidadas, también tienen este tipo de caso. Switch dato 2, observen, se puede hacer con dos switch. Dato 1, caso 1, pero aquí hay un switch que es con dato 2, ¿no? Cálculo case 2 y luego case 2, el primero. Se refleja para ver un orden, se hace con las indentaciones. Tienen el resultado. La sentencia for se utiliza para ejecutar sentencias simples o compuestas repetidamente un número conocido de veces. O sea, aquí no es un número desconocido de veces lo que se va a ejecutar, sino un número conocido. For extra.
que inicializa el 1, i igual a 1, punto y coma, observen punto y coma, determina si el lazo se ejecuta o no. Por ejemplo, para i igual a 1, i menor que 12, entonces tiene que hacerse, ¿no? Y luego incremento del índice del SP3. Es una estructura de control iterativa que permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones conociendo previamente un valor de inicio, un tamaño de paso y un valor final para el ciclo, ¿no? Inicialización, y aquí tienen la sintaxis para expresión de inicio, condición e incremento. Por ejemplo, para int j igual a 65, j menor o igual que 22, van a incrementar en 1. Entonces, aquí no necesita llaves. ¿Por qué? Porque es una sola sentencia. ¿Está bien? Cuando es una sola sentencia, tanto en el while o con el for o con el if, no necesitan llaves, solamente cuando dentro del lazo o dentro de la instrucción lógica va a haber más de una sentencia, se ponen las llaves. De 0,5 en 0,5, el siguiente programa permite mostrar de 0,5 en 0,5 los valores comprendidos entre 10 y 15 y un contador que indique el ordinal correspondiente de cada número. Bueno, contador menor o igual, y ahí tiene por variable 10, variable menor o igual que 15, var más igual a 5. Observen, var es un float y se puede escribir de esta manera. El incremento es var igual a var más 0.5. El anterior que decía i más más, vamos a ver, j más más, j más más significa lo mismo que j igual a j más 1. O sea, no hay diferencia. Aquí el incremento es var más igual 0.5. Entonces, j más es una variación de esto, pero con j más igual a 1, o j más, que es lo mismo también, porque está adicionando una unidad. Y luego, Profesor, disculpe. sí, En la diapositiva anterior, la anterior a esa, ya. ahí en el count dice char J, pero o sea que se imprime el J como un carácter, pero arriba en el for el J está siendo declarado como un entero. Entonces, ¿qué es lo que se imprime en sí? No, no, eso deberías poner J nada más, Sin el char. sin el chat. Ahí no habría ningún problema. Ay, gracias, profesor. Ahora, lo que sucede muchas veces aquí creo que hay un objeto, porque tendríamos que verlo con el dev. El char si es un objeto o es una función, entonces tiene como parámetro el j. Vamos a chequearlo luego, ¿ya? Una vez vamos a chequear mejor. Buena observación. Ay, perdón. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver. No, vamos a ver.
Vamos a ver de la semana anterior. Vamos a probar eso que ha hecho su compañero, pero antes vamos a ver lo siguiente. El dice que está en pausa. Y ahora sí creo que puedo compartir. ¿Por qué me dice que está en pausa? No tengo nada compartido. Aquí está. Dejar de compartir. Ahora sí. Dejar de compartir. Quiero compartir lo que hemos estado viendo hace un momento, pero no me deja. Está entrando a otro. Vamos a ver acá. Ahora sí. Vamos a poner ahora. Dice, dejar de compartir. Sí. Quiero dice, no lo ven el dev, ¿no? No, no se ve. Sí, pero lo que pasa es de que quiero compartir la pantalla dev, pero parece que está ligado todavía al PPT. ¿Ven el PPT? No, profe. No, no se ve. No se ve, pues. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que no sé. Mm. Me dice, de repente alguno de ustedes conoce, me dice, su función de compartir la pantalla está en pausa. Pero yo no quiero dejar de compartir. A ver, vamos ahora. Ahora sí. Ahora estamos compartiendo el archivo dev. Sí, sí se No. ve, profe. Ya, ahora sí. Ya no sé qué hemos hecho, pero... Entonces, este es un archivo C. Entonces, esto de aquí lo hemos visto por int i igual a
64 y menor que 84, 85 y más. Y aquí decimos code caracteres. Profe, nos faltan las llaves. ¿Cómo? Las llaves. No, es una sola sentencia. Ese es Ya. el caso, ¿no? Les estoy diciendo de que si va a ser una sola sentencia, entonces yo no necesito poner llaves. ¿Ya? Entonces es char i. Y vamos a poner en L. Entonces, esto es como si fuese una sola sentencia. La sola sentencia significa inicio hasta el punto y coma. Entonces, cuando ponemos esto, cuando ejecutamos esto, sale un error, ¿no? Y menor que 85. Before token por int i igual a 64 y menor que 85 y más. La suma aquí por int i. Aquí estoy definiendo el i. Ajá. Vamos a ponerle int a, b, i, por si acaso. Si es que está pidiendo que se inicialicen, que no era necesario por esto de aquí. Profesor, ¿Sí? creo que es porque ha puesto coma, o sea, Sí, punto y comes, ¿no? sí, punto y coma. Punto y coma. Sí. No, el error no es este. Ya me di cuenta. Y ahora sí. Sí, lo voy a hacer. O sea, el chat está actuando como un objeto. Entonces está tomando como una función que es el ASCII, ¿no? O sea, el chat. No se ve la pantalla negra, profe. ¿Cómo? No se ve la pantalla negra. Ah, vamos a dejar de compartir esto. Y ahora no tengo la pantalla negra. Voy a compartir lo siguiente para que vean la pizarra negra, ¿ya? Ahora ven el programa, ¿no? Sí. ¿Ven la pizarra negra? Y ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Entonces, la FI es una facultad. Entonces, si ustedes observan, el 64 corresponde al ASCII de A. Entonces, esos números son los caracteres ASCII de las letras mayúsculas de la A a la T. ¿Está bien? Entonces, sí está bien el programa. ¿Estamos? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a tratar de compartir ahora esto de aquí. De nuevo esta cosa, no sé por qué me sale. No puedo y no me deja en pausa. ¿Y cómo no? Ustedes ven aquí el programa DEFC, No, no se ve, profe. es que no, vamos a poner, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vamos a tratar de ir al, de nuevo, dejar no sé qué hice antes que se permitió. No me deja entrar al PPT. Ahí está. Compartir. Vamos al PPT.
Compartir. Se logró ver, profesor, toda su pantalla por un momento. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero entrar a compartir el PPT. Nada. Ya. Toda la pantalla se ve, ¿no? Su función de compartir pantalla está en pausa. ¿Y cómo lo...? Ahora sí. Ay, dejar de compartir. Hace un momento lo logré, pero no sé cómo lo logré. Veamos de nuevo con el C. Voy a ver si puedo de nuevo entrar. No entra. Profesor, quizás usted cuando estaba compartiendo el PPT lo dejó en pausa. ¿No habrá un botón ahí para reanudar quizás o algo así? Porque quizás el otro está en pausa y entonces por eso que no puede volver a compartir. Sí, pero es que compartir el DVD y no hay ninguna compartir al S. Ahora, porque quiero volver al PPT, pero no me permite. Va a otro sitio y dice que está en función de pausa. ¿No hay un botón por ahí que reanude No el hay. compartir? Solamente dice su función de compartir está en pausa. ¿Y cómo lo saco? Estoy utilizando el cifrado mejorado aquí. Fijar en la parte superior. Dejar de compartir. Pero yo le pongo dejar de compartir y se supone que ya se desactiva la función de compartir. Y ahora puedo compartir otro. Pero no lo hace. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de cerrar esto. Voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí se ve, profesor. Ahora, lo que estábamos viendo es acá, creo. Ahí está. Hoy. Entonces teníamos esto. Y aquí lo que había dicho su compañero, Charles J. Observen de que lo que les comentaba es de que cuando se trata de una sola sentencia, no interesa las llaves. No interesa las llaves. O sea, no necesitan hacerlo con llaves.
es ¿cómo se llama? Inútil, ¿no? O sea, no necesariamente se tiene que tener las llaves, como ya lo hemos demostrado. Entonces, ese programa estaba bien. Aquí hay un contador con ceros, que el lazo de repetición no necesariamente tiene que ser empezar con enteros. Normalmente se utiliza con enteros en programas que tienen enteros, pero no necesariamente. Bien. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido suficiente por hoy día. Para el laboratorio de más tarde vamos a hacer algunos programas y les voy a pedir que entren al Moodle, y en el Moodle en unos 10 minutos ya está el programa, solo que no el seminario, solo que no lo he activado. Entonces yo les voy a activar en unos 5 o 10 minutitos, y a las 6 estamos en esto. Aquí hay una pregunta. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre el if y el while? El if es una condición. If, condición, y nada más. O sea que hace esto o esto. O sea, hace un bloque u otro bloque. Mientras que el while puede repetir el bloque varias veces. Entonces, esa es la gran diferencia. El if solamente es una sentencia que realiza esto o esto, pero esto no lo realiza, no lo puede realizar 2 veces o 3 veces, mientras que el while sí. El bloque que tiene es de esa forma. Sí, la PPT la voy a publicar en el Moodle, ¿ya? Bien, para descansar un poco los dejo ya. Nos vemos a las 6. Hasta luego, jóvenes.